Bueno, vamos para una entrevista histórica, espero yo. ¿Cómo me quiere Nico? Esto es. Por menos no nos desplazamos, mucho menos hoy. A ver, querida María, María amiga, María poeta, María genial. Te quiero proponer aquí una conversación entre tú y yo, centrada en ti, en tu labor poética, tu trayectoria vital hasta la revelación de la poesía, desde entonces y hasta el día de hoy y las mañanas que vengan. Te quiero proponer una conversación de tú a tú, en este sitio idílico, lo contrario de una entrevista por un medio, buscando titulares y deprisa corriendo. La única meta, es que hables. Porque como otras personas espectadoras, yo he pasado de ver a una perfecta periodista a una poeta, no menos perfecta, que no lee sino que recita todos sus textos, abre su cuenta de Instagram y habla de poesía como si lo hubiese hecho toda la vida. Como si fuese una catedrática de poética. Esta es la vida de María Paredes, poeta, entregadísima a su causa. Y nosotros, tus amigos, damos fe de que todo es absolutamente cierto. Pero el silencio imperaba. Y hasta publicar son tormentas en 2024, salvo para las personas muy próximas a ti, sabedoras de esa transición, o de que llevabas tiempo con esa doble vida, nadie podía sospecharlo. Y me gustaría aquí, ahora, en esa pausa hacia tu segundo libro, Playas Posibles, que se publica en enero de 2027 en Espasa Calpe, en medio de tus espectáculos que ocurren a 30 metros de aquí, me gustaría que nos paráramos, que echemos la vista atrás y que nos abrieras, a mí, a todas tus lectoras y lectores, que nos abrieras la trastienda, tanto biográfica como literaria, de esa otra y nueva vida tuya, de sus orígenes, su historia, su meta, sus procesos. No se trata aquí de comentar o elogiar tu poesía, porque yo creo que cada entrevista, cada artículo sobre ti lo es y capta algo de tu poesía. O sea que no es lo que yo pretendo hacer aquí, sino interrogar tu poesía, mirarla desde muchas perspectivas, abrir los silencios que la circunscriben, que son muchos, y de salir de la mera poesía impresa, que la tenemos aquí, esta, ¿vale? Todo esto, o de tu escenarización de tu poesía y compartir lo que tú quieras, sin morbo ni exceso de pudor, lo que tú quieras, tan tranquilamente, que compartas con nosotros tu historial, tus hábitos, tus sueños y tus reflexiones de la poeta que eres y sobre la poesía que quieres escribir o que escribes. Es una conversación situada hoy, 8 de julio de 2026, en Madrid, Jardín del Príncipe de Anglona, son las 7 y algo. Y 20. Perfecto. Mi primera pregunta versa sobre tu nombre de autora. ¿Por qué en tu primer libro, que no es de poesía, firmas María Paredes Ramírez? En tu segundo libro, que sí es de poesía compartido, del que hablarán, El Borán, firmas María Paredes. ¿Tiene que ver con el lugar de tu madre? ¿O es porque te hubieras podido quedar con el uno, con el otro de los apellidos? Tu madre, como yo sé que es un referente moral y casi absoluto para ti, de belleza humana, pero que yo sepa, tu madre no escribe poesía, ¿o sí? ¿O tú consideras que la poesía es una emanación natural de su belleza humana, la suya? ¿Por qué ese cambio de nombre? Mi madre es más bella que cualquier poesía, eso seguro. Pero no, porque yo creo no responde a algo premeditado como tal. Yo creo simplemente que Historias de la Tele, como corresponde a mi etapa de reportera en Canal Sur, en aquella siempre firmábamos las piezas con los dos nombres. Entonces mis lectores potenciales, que iban a ser los espectadores del programa, me conocían como María Paredes Ramírez y como tal firmé el libro. Y supongo que, ya te digo, no de una manera muy premeditada, pero se me antojó un poco largo para ponérmelo en mis libros ya de autora, así que simplemente María Paredes, que me suena muy rotundo. Eso sí, cada vez que puedo yo reivindico el Ramírez para hacer honor a mi mami. Que es, como tú me decías justo antes, una figura angelical, ¿no? Y Ángela se llama. Y Ángela se llama, ¿no? Y tu idea de un día incorporar su nombre al tuyo, ¿no? Yo quiero incorporar su nombre al mío, Ángela. Mira, y además justo es que antes de venir le he comprado un imán en una tienda, me he vuelto loca a encontrar el de Ángela y se lo he comprado y le he dicho tu nombre y el mío dentro de poco. Qué bien.
Para mí mi madre, vamos, angelical, es la persona de mi vida y la de cualquiera si la conociera. He salido del vagón de metro diciendo, es la persona de mi vida, siempre hago la misma broma y se lo empiezo a decir a todo el mundo. Mi madre se muere de vergüenza, pero se ríe mucho. Yo que la conozco sí que es angelical, tu madre, Lo es. totalmente. Además, más allá de tu amor, lo es. Sin embargo, en el Burrán, aquí, hay un poema dedicado a tu madre, Sí. y que acaba así. Cuando todo esto termine, no sé lo que es todo esto, seremos gemelas, luceros, siempre vivas, juntos. Barcos, cometas. Nos esperan tantas vidas como para llenar el universo. Sí. ¿Tú crees que tu madre es una fuente de inspiración o de creación poética para ti? A pesar de que no hay muchos poemas así dedicados a ella o sobre ella, pero ¿tú crees que está ahí como la fuente de un río o el mar que siempre está? Mi madre no me ha inspirado muchos poemas porque la mayoría de mis poemas han nacido del dolor y de la fealdad. Y he tenido siempre ese motor, esas tormentas. Sin embargo, como ejercicio consciente en el Burán, en esa parte del Burán que dedicamos a los vientos alisios, Ajá. que son los apoyos Ajá. de cualquiera, porque como sabes en el Burán siempre hicimos una analogía entre los distintos vientos y las distintas emociones de la vida, ¿no? Entonces los vientos alisios son aquellos que nos empujan a continuar, a alcanzar nuestras metas. Como ejercicio consciente le quise dedicar ese poema. Y si bien ella no me ha inspirado muchos poemas, sí me sucedió que ese poema es el que más rápido he parido jamás. ¿Sí? Fue una cuestión, y además recuerdo el momento, estaba sentada en mi escritorio de la casa de mis padres, de mi habitación, y dije, tengo que escribir el poema a mi madre y a mi padre también, y dije, voy a empezar con el de mi madre, y aquello brotó. Es que no, creo que no llegó a un minuto. No llegó al minuto y no lo has vuelto a tocar. Salió tal cual. No lo volví a tocar, cosa que siempre hago, pero dije, es simplemente perfecto, está dicho todo lo que quiero y especialmente ese final. No digo cuando esto termine, digo cuando esta termine, esta vida termine. Ok. A eso me refería. Vale, genial. Cuando esta termine seremos gemelas siempre vivas, que son flores, gemelos, luceros. Gemelas, luceros, nos esperan tantas vidas como para llenar un universo, porque yo bromeo mucho con ella, de que simplemente esta es la vida que tenemos ahora, pero que ella y yo venimos de muchas vidas anteriores y que ya nos hemos pedido lo que queremos ser en la siguiente. En la siguiente vamos a ser hermanas, y se lo he dicho hoy mismo, digo, en la siguiente hermanas, por favor, para ir a la par, y que no nos faltemos nunca, ni una ni la otra. Pero antes nos pasaron muchas cosas, porque fuimos en Wisconsin, fuimos granjeras, estábamos ahí de granjeras y manejábamos los hilos con todos los granjeros que venían a pedirnos consejo porque éramos las mejores. En Egipto éramos faraonas y yo recuerdo todas estas vidas con ella. Por eso hemos podido tener ya, como llevamos muchas, un poco de enchufe para la siguiente. O sea, que tu madre es como la mar que te permite aguantar todas las tormentas que han venido, ¿no? Siempre, y sobre todo, y hoy se lo decía, digo, yo no sé qué haré cuando no esté ella. De momento con ella se aguantan las tormentas. Cuando no esté... Estará siempre. Eso me dice, yo siempre estaré contigo. Sí, yo doy fe. Sí, y también hemos dicho que nos mandaremos señales. Seguro. La que se vaya antes. No será nunca. Vale. María antes de la poesía. A mí me sorprendió mucho en los intercambios de WhatsApp que tuvimos antes, que me dijiste que de pequeña no leías poesía, que leías poca. Entonces quiero hacer ese recorrido para que todo el mundo entienda cuándo, cómo y dónde nace María Poeta, porque es una cosa, primero, muy tapada, no hay manera de verlo, y dos, muy sorprendente. En general, todas las poetas te dirán, desde que tengo 2 años quiero ser poeta, estaba viva, pues tú no. Y lo dices con honestidad, y me parece fantástico. Entonces, lo que yo sé, para que tú vayas añadiendo, es que es lo que tú me has dicho. Mientras estudiabas periodismo en Acomplu, tenías un blog o participabas en una página internet donde escribías cositas que desapareció, que no hay manera de encontrarla, lo busqué, no encontré la manera. No está, ¿no? Te hiciste periodista, primero en Madrid, luego en Andalucía. De tu trabajo en Andalucía sale tu primer libro, Historias de la tele, del que quiero que hablemos, porque creo que ahí hay raíces tuyas. Y
Mi hipótesis es que en este libro, ¿vale?, que es de 2014, te detienes únicamente en bellezas humanas. No hay tragedias, ¿no? Es todo, son todas luces, ¿no?, que tú has guardado de tu época de periodista. Y yo creo que mi hipótesis es que tú has pasado de relatar y de reunir aquí las bellezas humanas que te propició tu oficio de periodista, donde tú aparecías con tus emociones dentro de un marco, o sea, no las tapabas. Recuerdo el texto sobre Susana, ¿no?, la madre de este niño de 11 meses, Sí, esto es, y que lágrimas dices de vida. ahí, mansatada las lágrimas, o sea, que tú estabas, pero todo eso dentro de un marco. Entonces hemos pasado de esto, que ya era un paso más que la televisión, que el ejercicio de reportera múltiple que tú sabías y has hecho, a esta escritura, y hemos pasado de esto a la creación de un mundo absolutamente subjetivo, la vida vista bajo tu prisma, y quizá, que es para mí lo más realista de tus vivencias, con, por y dentro de la palabra poética. Mi teoría es que esta es tu casa, la palabra poética, con sus extensiones, el escenario, la voz, la lectura, etc. Y el cambio al poemario es excelso, o sea, ha salido en la escena del mundo, ya no como la periodista, sino como la creadora de poemas, como una subjetividad que vive lo que cuenta, cómo lo vive, y a la par es tejedora de poemas. ¿Crees que me equivoco? ¿Estoy fuera del lugar? Bueno, yo lo que pasa es que de mí Sabina dijo que yo siempre había sido muy precoz, pero yo siempre he sido muy tardía. ¿Quién ha dicho eso? Sabina, Sí. me lo dijo en una entrevista bromeando. Pero siempre he sido muy tardía, entonces a la poesía sí que llegué tarde, pero no tan tarde como dices, porque con 13 años o así yo sí que me recuerdo escribiendo poemas, terribles seguro, pero sí que los escribía. Y yo lo que había tenido siempre era la pulsión de escribir, la necesidad de escribir, pero no sabía el género, no sabía el formato y los he tocado todos. Digo que soy tardía porque he ido transitando por la vida hasta dar con el formato que finalmente, probablemente siempre estuvo desde el principio, desde esos poemas de los 13 años, pero yo no lo quería aceptar hasta que ya a lo mejor hice las paces, porque antes yo quería escribir narrativa porque sabía que podía llegar, tú eres escritor y lo sabes, podría llegar muchísimo más lejos y por lo menos tener un cierto sector de público leyéndome. Y entonces pasé por muchos géneros, intenté escribir novelas, eran terribles, y también libros de relatos. Entonces soy tardía porque a lo mejor con la poesía sí que me llegué a formalizar, a pesar de haber empezado con 13 años, con pues casi no, con 30 o 31, sí. Ahí es cuando ya digo, bueno, pues es que a mí esto me gusta, voy a seguir haciéndolo y a ver qué tal, aunque no lo lean. Cuéntanos, y esto no sea ¿cómo fue? así. ¿Qué ha pasado para que...? Porque además no hay nada más ajeno a la poesía que la televisión en directo, los informativos, todo eso está muy... Si tú eres profesor de literatura, vale, si tú eres músico, vale también, pero la mezcla de tele con poesía es muy incongruente. Sí, ¿tú crees? No sé, yo creo que no tanto. O sea, la tele es dura y las realidades son duras, pero también te permite vivir muchas cosas y, como tú decías, conocer a mucha gente, ¿no? y tener todo tipo de experiencias, y esas avivan mucho la sensibilidad. De hecho, sí, yo sí que le dedicaba muchos poemas también, incluso a una mujer insoportable que me pilló mientras yo estaba haciendo un documental y no entendía que yo tuviera que estar a las puertas de su casa haciendo una guardia, y me dijo de todo. Pues en El Burán tiene un poema muy gracioso, muy irónico, ¿no? Muy sardónico, dedicado a ella. Yo creo que sí que se retroalimentan bien, la verdad. Es simplemente que ya después de muchos años y de escribir este libro de historias reales de la tele, al final dije, pues es que a mí me gusta la poesía, la voy a hacer. Yo tengo la impresión de que en tu libro sobre las historias de la tele hay mucha más escritura tuya sobre bellezas humanas dentro de problemas, tragedias, etc., pero que el foco tú lo pones en el valor humano, en la belleza humana, y que en tus poemas has pasado del otro lado, ¿no? De la tragedia, del dolor, etc., ¿no? Pero eso tiene una explicación cronológica. Ajá. Casi, diría, porque cuando yo vivía en Andalucía tenía una vida más
estable sentimentalmente, por así decir. Y todo lo que reflejo ahí al final son bondades de la gente de allí, más de la gente de Andalucía, que para mí tienen una nobleza muy especial. Pero todos los libros de poesía, y de hecho toda la poesía que escribo ya más en firme, ¿Todo esto? sucede cuando vuelvo a Madrid. Cuando yo vuelvo a Madrid desde Andalucía, mi vida sentimental se va al garete completamente, deja la estabilidad y empiezo a conocer a toda una serie de elementos que me perturban mucho y que me hacen escribir esos poemas en los 2 libros publicados y en el que está por publicarse también. Podemos volver a tu encuentro con la poesía. ¿Cuándo, qué, de qué manera ocurre que un día piensas que la poesía es un lugar para ti, que es un lugar casi sagrado al que te vas a dedicar mucho después? Y no solo como lectora o como periodista, podría ser periodista especializada, sino como escritora de poemas, como poeta. ¿Esto cuándo pasa? ¿Cuándo, cómo? A mí me empieza a apetecer muchísimo dedicarme más en serio a ello cuando me empieza a reportar beneficios, no económicos por supuesto, sino cuando me apunto a un taller aquí en Madrid y encuentro la manera de escribir poesía sin que me resulte demasiado sonrojante, porque aprendo los rudimentos del oficio, aprendo qué es lo que tienes que hacer, aunque sea verso libre, pero que no cacaree, que no rime, si es verso libre. Entonces aquello me empieza a gustar más y a la vez, claro, me reporta mucho beneficio porque digo, puedo escribir sin que me parezca ya tan terrible. Y a partir de ahí empiezan a hacer mi compromiso, ya te digo, eso es 2018, a mí me empieza a apetecer muchísimo ser poeta. Digamos que es que me empieza a apetecer muchísimo ser poeta, esa cosa con la que yo siempre había estado tentada, pero lo hacía mal, no sabía, releía cosas de hacía años y decía, es que no me gusta, es que esto yo no se lo puedo enseñar a nadie. Cuando empiezo a aprender un poco, y yo creo que es fundamental formarse en literatura, habrá gente que tenga un talento genuino y me parece estupendo, pero no era mi caso. Yo creo que sí es fundamental para muchos formarnos. Cuando yo me formo y veo que lo que yo escribo me satisface a mí y que además lo puedo mostrar, porque yo sí creo que yo escribo para mostrar, yo escribo para que me quieran, para quererme yo y para que me quieran. Entonces, si lo tengo que dejar en un cajón, mal vamos. Entonces, todo mi compromiso, yo creo, con la poesía nace de ahí, de cuando yo me empiezo a reconciliar con el género, al aprender un poco sobre él. Vale, esa frase que tú has dicho de escribo para que me quieran, así empieza Luis Mateo Díez en su discurso de recepción del Premio Cervantes. Y es extraordinario que te cruzas con él y con muchísimas figuras a lo largo de la historia, en la literatura, en las artes, en la cultura, más allá del género practicado, ¿no? Es que yo creo que nos pasa a todos, pero a todos los seres humanos, escribamos o no, que al final lo que hacemos es para que nos quieran. Lo dice también Pedro Piqueras, que es un buen amigo, y él siempre dice que se metió en esto de periodista y llegó tan lejos dentro de su profesión porque quería que lo quisieran. De una forma tan franca y tan sencilla, pero es que todos al final somos niñitos por la vida, ¿no? Buscando que nos quieran. Y entonces la pregunta es, otra vez, vuelvo a la misma, ¿por qué la poesía? Porque puede darla por la tele, por la narrativa, por... ¿Hay algo más? Más allá del encuentro casual, de que te has ido, bueno, es un taller de poesía, pero hubieras podido ir a un taller de escritura cinematográfica, de fotografía... No, me gusta mucho la belleza del hallazgo y eso solo lo encuentro en la poesía. Del hallazgo literario, Del ¿no? hallazgo literario. Y no lo encuentro, por mucho que me guste, lo audiovisual me encanta, pero no encuentro esa belleza, esa retribución que te da cuando estás escribiendo un texto y por fin esas pocas veces en las que sí dices algo muy parecido a lo que tú estabas sintiendo, nunca exactamente, pero algo muy parecido, o por lo menos muy bello, o por lo menos algo que te sorprende, algo que ni siquiera sabes de dónde viene, que se ha materializado a través de ti, ¿no? Cuando pasa eso, ese petardazo de... Eso es la experiencia poética, la experiencia de la escritura poética, ¿no?
¿La qué? La experiencia de la escritura poética, ¿no? Sí, del hallazgo, porque muchas veces se sufre, pero cuando llega el hallazgo esas pocas veces lo merecen todo, y eso solo me lo da la escritura poética. Muchas veces puedes escribir un texto narrativo y tener algún hallazgo, pero como no me manejo tan bien en la narrativa, por mucho que lo haya intentado, pero no es lo mío, ahí no me sucede en la poesía. ¿Nos puedes dar un ejemplo de poema que fue un hallazgo que tú recuerdes así? Sí, hay un verso que siempre digo y es un verso de venganza, pero me gusta mucho, que cuando lo escribí me pasó que dije, justo, esto es lo que yo te quería dedicar a ti. Dije en un poema de Son Tormentas que se llama Un crimen, y estoy poniendo a alguien como se merece, le estoy haciendo merecedor de un crimen. En uno de los versos, describiéndolo, digo, tus dientes refulgen más temor que sonrisa. Entonces me gusta lo de refulgir con el sol, el temor, porque es que define muy bien a ese personaje en concreto al que se lo dediqué, y qué triste que unos dientes refuljan temor, ¿no? En vez de sonrisa, por mucho que aparentes felicidad. Y es fantástico porque estaba con una hipótesis mía sobre tu trabajo, que yo creo que tu poesía es la segunda vuelta a lo vivido. No para volver a vivirlo ni quitarle su sentido, sino para que vuelen las palabras y le den otra salida que la que te dio la vida. En especialmente en temas amorosos. Tengo aquí escrito, con su final abrupto y horrendo, buscar otra vuelta donde lo vivido se inclina y deviene mera materia prima de tu obrar poético, disponible para su incorporación, sublimación y destinación final. Ser parte del poema, no más. O sea, que quien te inspiró esto ya no es más que parte de un poema. Claro. Mi pregunta es, ¿hay una dimensión de reescritura de la historia, hasta de venganza, al escribir el futuro versus haber padecido el pasado? Claro. Es que además es lo tan nombrado justicia poética, en este caso es literalmente justicia poética. Pero más allá de eso, yo lo que intento también dentro de las obras, como no me gusta que los libros, no sé si luego íbamos a hablar de esto, pero no me gusta que los poemarios sean una compilación de textos aislados, de poemas aislados, ¿no? A mí me gusta que cuenten una historia, que tengan una hilazón. Entonces, más allá de la propia venganza suscrita a unos versos concretos, me gusta que todos mis poemarios transiten desde un ciertísimo dolor a una parte más esperanzada o más luminosa, ¿no? Como sucede en Son Tormentas, que la primera parte es agüita y todo el mundo dice cómo ha sufrido esta chica, sí, pero luego recupero la nave, que es el segundo apartado, y ya en el tercero emerge el ADN otra vez, que es quien yo soy, y me recupero, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay, no una venganza, pero sí, gracias a la poesía, una transformación en algo más luminoso. Dos preguntas. ¿Puedes presentarnos cada uno de tus libros en ese sentido? Cada poemario, qué narración, desde el Borán hasta el siguiente. Hasta Playas. Hasta Playas. Sí, el Burán y otras formas de soplar lo coescribo con Sandra Barroso, con una amiga poeta, muy buena poeta. Y nosotras siempre nos planteamos que queríamos lo mismo que hacíamos en nuestra página de Instagram. Teníamos un proyectito en Instagram que se llamaba Rusas Palabras, y siempre teníamos un motivo sobre el que escribíamos cada semana, una palabra, un concepto, ¿no? Cerveza, pues Sandra escribía un poema sobre la cerveza y yo escribía el mío. Y esto, llevado a libro, cuando nos pidieron escribir este libro, porque nos lo solicitaron, pensamos lo mismo, pero pensamos que todo el libro tenía que tener un hilo conductor. Entonces empezamos a pensar en agentes naturales y finalmente se nos ocurrió el viento, porque los propios nombres del viento son muy poéticos. Empezamos a explorar, no es que nosotras tuviéramos conocimientos meteorológicos, pero empezamos a explorar y nos encontramos que tenían nombres preciosos: catabático, anabático, que son vientos opuestos. El anabático lo usaban los planeadores para poder remontar con la nave y alcanzar cotas altas, y el catabático todo lo contrario, te lleva abajo. El burán, que es un viento ruso, que quisimos tener el guiño. El burán es como el siroco, son vientos que te vuelven tarumba porque soplan muy fuerte, ¿no? Entonces lo que quisimos es a cada uno de los vientos adjudicar emociones humanas.
y nos propusimos escribir cada una, creo que son 6 o 7 poemas en cada bloque, hablando de esas emociones, pues de la locura. Ok, escribamos 6 poemas cada una, quedémonos a gusto, sobre la locura, sobre los alisios que comentaba antes, los afectos que nos impulsan, sobre las veces en las que la vida o las situaciones nos llevan abajo, el catabático. Yo decía siempre, esto es como el catacroker, hacer catacroker. Y así surgió el burán y otras formas de soplar. 2022. 2022, pero lo empezamos a escribir bastante antes. Y ya sabes que los libros de poesía al final pueden tener poemas Luego de muchas partes. ¿Son tormentas? Y Son tormentas sí que tiene poemas desde 2017, pero se publica en, lo sabes tú mejor que yo, en 2024. 24. Finales de 2023 yo creo que empezamos a presentar y en octubre, eso es. Y tenía poemas, pues eso, desde el 17, porque estos sí que son los poemas de cuando yo me empiezo a formar ya en el curso que te comenté de poesía, donde también conocí a Sandra y a otros muchos poetas, que fue algo que me espoleó mucho. Y durante todos esos años estuve escribiendo más, perfilando, desechando muchos, dándole forma sobre todo al concepto de libro, para que Son tormentas viaje desde unas tormentas iniciales tremendas y en las que la protagonista, que soy yo, porque yo creo que también los libros de poesía tienen personajes y tienen protagonistas, y la protagonista, que soy yo, está a merced de esas tormentas tan tremendas que pudieron conmigo durante un tiempo, pero luego hago todo el viaje que he comentado antes. Después ya decido recuperar la nave. Hay una serie de poemas de recuperación que también me gusta mucho porque a mucha gente le ha servido para recuperarse, y me han dicho que ha sido una cierta estrategia de supervivencia ante momentos duros, para terminar finalmente reconstruyendo el ADN y volviendo a lo que uno es siempre, aunque se haya perdido por las tormentas durante un rato, ¿no? Pero a eso volvemos siempre. Y el siguiente, Playas Posibles, ¿no? Y Playas Posibles sí que fue una vomitona, una vomitona de dolor tremenda, después de una historia muy corta, pero muy intensa, con alguien muy especial. Pero es curioso porque ese libro empieza, yo tenía varios poemas escritos durante un periodo después de Son tormentas en el que no me enamoraba de nadie, y de hecho el libro empieza diciendo no puedo enamorarme, lo digo en serio. Suena a película de sobremesa y a farol, pero yo lo digo de veras, no puedo enamorarme, no recuerdo cómo empezaba a subir el fuego. Pues la vida llega siempre con todo lo contrario para darte un gran zasca. Yo me enamoré muchísimo, entonces claro, me pareció tan gracioso lo abrupto que fue el tener una serie de poemas insistiendo en la idea de yo ya me he quedado para vestir santos, yo no me enamoro, a un amor arrasador, precioso y terrible que me llegó en un tiempo muy acotado. Y le escribí muchos poemas, lo que pasa que es que son los mejores poemas que he escrito hasta el momento, entonces le estoy hasta agradecida muchas veces, y se lo he dicho además al Interfecto, porque esos poemas sí que no sé de dónde vinieron, pero de esos poemas, al contrario que de casi todo lo que había hecho antes, estoy orgullosa de muchos de ellos. Por fin. Por fin. Por fin. Bueno, pero dame 6 meses sí, que ya no está, me gustarán. Sí, para nada. Como yo tuve que pelear para que no me gustaran mis libros, vale. Luego, quiero incidir sobre los títulos de tus libros, que como todo sea muy voluntario. El Burán, Son tormentas, y el siguiente, Playas Posibles. Ninguno está construido igual. Hay un verbo, nosotros no hay verbo. Hay un artículo, nosotros no hay artículo. Hay un adjetivo y los otros tampoco. Entonces, cada libro es un hijo nuevo, ¿no? No lo había pensado. Estas son las cosas que veis los editores, pero no lo había pensado en absoluto. Además, a los títulos sí que no les doy muchas vueltas. En cuanto me vienen, me han venido y... Y se acabó. Y se acabó, sí, se queda. Vale. Genial. Sí. ¿Te acuerdas de esta cita de Lorca que un día te mandé y lo hablamos por WhatsApp? Que es, sí. A mí ya no me podéis cambiar, yo he nacido poeta y artista, como el que nace cojo, como el que nace ciego, como el que nace guapo. Dejadme las alas en su sitio.
¿Tú reivindicas esa frase? Por supuesto, por supuesto. Y además es que hace poco leí un poema de Gloria Fuertes, que lo voy a buscar, porque decía un poco lo mismo que Lorca y me hizo mucha ilusión, porque digo, yo creo que esto es un sentimiento que podemos compartir todos los que ya hemos salido del armario y nos hemos declarado poetas a pesar del poco tirón que tiene, ¿no? Como algo inevitable. Dice Gloria... Es que me gustó mucho porque además me acordé de que lo habíamos hablado, ¿Sí? Tú y yo, hace poco. Y Gloria Fuertes escribía: nací para poeta o para muerto, escogí lo difícil, supervivo de todos los naufragios y sigo con mis versos vivita y coleando. Y me recordó muchísimo a lo que escribió Lorca en la residencia de estudiantes cuando sus padres le querían quitar de la residencia y que se volviera a Granada, y él les manda esa carta casi implorando, diciendo, yo es que he nacido así, a mí, y me encanta cuando dice encima, dejadme las alas en su sitio. Sí, sí, que es lo que han hecho, la familia, vamos, que la han dejado con todo el amor del mundo. Ahora sí. Ser Lorca. Ahora sí, es una pasada porque en la residencia de estudiantes se puede ver una réplica, no sé si ha sido, de la habitación en la que Lorca escribió esa carta y en la que vivió. Sí. En una correspondencia nuestra te pregunté sobre tus influencias. Tú me contestaste. Yo prefiero que lo leas, la verdad, porque mira, es aquí hasta aquí. No, léelo tú si quieres, yo te hablo de mis influencias. Sí. O que lo leas tú de una vez para que todo el mundo lo tenga y luego tú lo vas comentando. O bueno, o si quieres, ve preguntándome por nombres y te digo cosas sobre ellos. Lo primero que dices es, no soy de libros como tal, sino de poemas sueltos. Me gusta la poética de alguien y ahí me quedo. ¿Eso vale para ti? ¿Eso vale para los demás? ¿Eso es tu poética de un poema y luego concibes el poemario, como has explicado anteriormente, como una narración, una historia general? ¿Cómo esto no lo te he entendido, Nico? Tú dices, yo no soy de libros como tal. Pues yo te pregunto, ¿de dónde viene la poesía? Si tú no eres de libros como tal... No, pero quiero decir del libro completo, me refería. De libros completos. Claro. O sea, que me gusta mucho leer poemas sueltos. Sí, claro que he leído algún libro de cabo a rabo en poesía, pero a mí me gusta más trocear. El fragmento, coger de aquí que allá. Tú contestas. Los poetas que me iniciaron en disfrutar de la poesía son los mismos que tengo como referentes en la actualidad. Joaquín Sabina es el primero. Vale que sean cantantes, pero para mí no hay poeta mayor, yo no estoy de acuerdo. Joan Margarit, Manuel Vías, Glorias Fuertes, ahí la tenemos. César Vallejo, Miguel Hernández, Idea Vilariño, Ángel González, Silvia Plath, mi amiga Sandra Barrasso. Y te hablo de todos ellos conjuntamente porque yo empecé a leer poesía tarde. Quizás hará 10 años. De pequeña y adolescente no leía poesías, lo has escrito tú, ¿eh? Y todos ellos me sigo pareciendo magistrales. Sin embargo, no soy de libros como tal, sino de poemas sueltos. Me gusta la poética de alguien y ahí me quedo. También, y por otra parte, a mí lo que me gusta es la fluidez de géneros, gender fluid. Así que muchos escritores de narrativa me han inspirado terriblemente para mí poesía. Entre ellos, me parecen que escribe con una lírica espectacular autores como Eloy Tizón, Juan Aparicio, Sara Jaramillo o Héctor Abad, entre muchos otros. Y del mismo modo, muchos otros cantantes han influido en mi poética, tanto o más que los poetas. Entre los principales, Enrique Urquijo, Quique González, Enrique Bunbury, Vetusta Morla, o como banda muy actual con los versos de Submarantes, Art de Bogotá. Primera pregunta. Yo considero, de verdad, desde la primera vez que te leí, a ti y luego también a Sandra, cuando vi el espectáculo, cuando leí el Borán, etc., que sois y seréis, y aquí está grabado, representantes de la poesía femenina post-Me Too. Ya está, o sea, ahí está, para la historia, dentro de 40 años hablaremos. He dicho una entrevista histórica, ¿no? Eso es. Entonces, me sorprende mucho, pero lo argumento, porque se han roto las paredes, los techos de cristal, muchos. Que haya tantos hombres ahí en la lista. Eso es, muchísimos. Bueno, claro. Y además, unos con fama que no sé si pasarían en Me Too, quiero decir, Sabina, por los pelos, ¿eh? Bueno, no estoy de acuerdo, ¿eh?
Estoy de acuerdo. No, pero una cosa es la literatura y otra cosa la persona. Ahí no estoy nada de acuerdo. Ahí las mujeres estáis para decir que la literatura y la persona es lo mismo. No, no, pero yo no creo que Joaquín Sabina sea un mal tipo para nada, más allá de mi filia hacia él. Ya veremos. Pero bueno, me parece... No, ya veremos, no. Ya veremos, ya veremos. No hay nada que ver. Ya veremos, porque esto lo mismo se decía de Plácido Domingo. No. ¿Sí? No. Ya veremos, dentro de... grabado está también. No es el caso y lo sé de buena tinta, pero... Vale. Pero bueno, tiene una explicación, claro. O sea, todos los cantantes a los que has mencionado son cantantes con los que yo crecí. Y cuando yo crecí, que teníamos de referentes femeninas a las Spice Girls. Pero si no, teníamos hombres. Teníamos a Bunbury en Héroes del Silencio, teníamos a Enrique Urquijo y Los Secretos, a Joaquín Sabina. A mí eso como Lorca ya no me lo vais a quitar. Para mí son mis referentes y no busco cuotas en esto. Por supuesto, de mayor tengo otras cantantes a las que admiro y Valeria, por ejemplo. Valeria es una muchacha que ahora mismo para mí está siendo muy importante, a la que escucho muchísimo. Y poetas, pues las has mencionado, y la he mencionado yo, Gloria Fuertes y de Ávila Ariño. Entonces, Silvia Plath. Y Silvia Plath, pero bueno, para un ratito, porque ese temperamento y esa oscuridad, bien, pero me gustan las cosas también más luminosas, incluso más humorísticas también dentro de la poesía, como hacía Ángel González, por ejemplo. Me gustaría que nos adentráramos del todo hasta técnicamente en tu poesía. Hay un artículo estupendo de Pablo Vázquez que se puede encontrar en Instagram, que no lo voy a leer ahora porque ahí tú lo puedes añadir, que creo que resume y refleja muy bien lo que muchas personas pueden sentir al leerte. Y a mí me gustaría que entráramos dentro del labor poético, dentro de la forja, palabra por palabra. Desde la primera vez que te leí y que luego te escuché, y siempre que te escucho, recibo muy fuerte la materialidad de los referentes de tus palabras. Es decir, casi no solo la geografía, sino casi algo de geología. Usas un vocabulario absolutamente inusual, algunas veces, ¿no? Que refleja un mundo personal que sale a flote por fin en frase poética propia, muy original. Por ejemplo, palabras como cuarzo, apez al mar, limerencia, el esternón, el aguapé, que además yo como guiri estoy perdido cada vez, y lo miro, ¿no? Pero ¿de dónde salen? Porque esto no sale de la tele y son cosas muy tuyas y cada vez que te voy a escuchar hay nuevas. O sea, no es que se fue una vez, no, yo creo que es tu manera de trabajar, ¿no? De coger una palabra por ahí, por allá, o me equivoco. Bueno, yo creo que surgen un poco de todas partes. Fíjate, estaba pensando en la UAP, pues por la tele, que antes hablábamos de la tele. La tele a mí me ha dado mucho porque me ha hecho conocer muchas realidades. Es que hicimos un reportaje para La Sexta sobre especies invasoras. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, del aguapé, y por eso se me quedó a mí la copla de las especies invasoras, que hoy estamos rodeados de cotorras, por ejemplo. El cuarzo, bueno, ahí a lo mejor en ese poema sí que estaba buscando... Es porque leí, bueno, cada cosa viene de algo, ¿no? Es porque leí que, por ejemplo, el ámbar atrapaba insectos, ¿no? Entonces, no sé, lo leí en una novela, no sé en cuál, con la que estuviera en ese momento, porque ese poema lo escribí hace relativamente poco. Leí lo del ámbar y dije, claro, digo, como yo, que me he quedado atrapada, y para mí el amor ha sido siempre ámbar, como esa gema preciosa que nos devora y encapsula para la eternidad, atrapando orgullosa insectos y sombras, ¿no? Y entonces el cuarzo nació por oposición. Muchas veces incluso pregunto, gemas preciosas, y lo pongo en internet, porque yo buscaba algo por oposición a ese ámbar que te atrapaba, y buscaba una gema preciosa para hacer el rival de ese amor tóxico, que no nos devorara. Entonces el cuarzo me salió que es algo que nos refleja, ¿no? Y dije, pues qué bonito. Entonces ya hice la segunda parte del poema que dice, tal vez el amor sea su rival, cuarzo que nace de las rocas para reflejar nuestra belleza sin capturarnos. A diferencia del ámbar cabrón. Entonces, bueno, que cada palabra pues va surgiendo de distintas realidades. ¿Y tú te acuerdas de la prehistoria de cada poema? O sea, de la génesis me puedo acordar. ¿Te puedes acordar? De muchos, sobre todo si son recientes, como es el caso. Pero sí, yo creo que sí. De Plays Posibles, por ejemplo, de casi todos. Creo que me puedo acordar de la génesis. Dame un ejemplo. Un ejemplo de un poema con una génesis múltiple o
muy peculiar o algo que te haya marcado, ¿no? No solo el poema, sino cómo ha venido. Hubo uno, por ejemplo, en Playas Posibles, que no recuerdo ahora el título, pero durante esa historia tan tumultuosa que yo tuve, ese amor rápido y tremebundo, yo estaba muy contenta los días que lo veía y muy triste los días que no y que no sabía de él, porque era este tipo de amor intermitente. Entonces, como yo trabajo muchas veces en el Colegio de Arquitectos de Madrid, que está situado en la calle Hortaleza, escribí un poema hablando de las cosas que hacía en la calle Hortaleza los días buenos y los días malos. Me conocen en la calle Hortaleza, ¿no? Me conocen en la calle Hortaleza, este es el título. Vale, entonces digo, compro plátanos, Carmex de fresa, mucha Coca-Cola, hago mi única comida del día en el Vesubio. Es una pizzería, ¿no? Es una pizzería. Vale. Hablo de volúmenes, cotas, escalas, congresos, eso palacios. Con el Colegio de Arquitectos. Exacto. Y entonces ahí ya sí que me voy un poco a la metáfora y digo, desde que te he vuelto a ver, porque esta persona ya venía del pasado, entro y salgo del metro de Alonso Martínez con las dos máscaras del teatro. Con Thalía voy los lunes, que es la feliz. Ok. ¿Porque la has pasado el fin de semana con él? Claro, exacto. Vale. De martes a sábado todos me miran porque siempre soy Melpomene, que es la triste. Vale, genial. ¿En algún espectáculo has hablado, porque creo que puede venir muy bien ahora, del pino canario? Sí. Eso me acuerdo perfectamente. Claro, entonces, ¿nos puedes explicar cómo surgió ese poema a partir de esa expresión y lo que te dijo un guía, ¿no? Un guía turístico de Canarias, ¿no? Estábamos haciendo, mi mami y yo, precisamente un free tour allí en Tenerife. Entonces nos contaron un montón de curiosidades de la isla y una de ellas es que esa especie tan concreta, endémica del pino canario, nunca llega a arder, se quema, porque se ha quemado muchas veces con las erupciones del volcán, pero nunca arde, simplemente se quema, como que languidece y ya está, pero no provoca fuego. Entonces yo estaba en la época en la que estaba saliendo de esta relación a la que le había faltado mucho fuego, porque nos veíamos en días alternos, fuego por su parte, y yo pensé con un poquito de mala baba que hay amores que se parecen al pino canario y eso, que se queman sin arder. El amor es el megatema de tu obra poética hasta ahora. De momento. De momento. Confío que ya un día le demos carpetazo al amor o a los... Tú tienes muchas ganas de darle carpetazo. No solo yo, sino mi amiga Carmen que vino también me dijo, a ver si quiero leer otras cosas. Y hay poemas sueltos, que son maravillosos. Uno sobre estas mujeres gallegas que hicieron huelga, es espectacular. Pero habla del amor. Bueno, pero también habla es un acto político, de la historia, o sea, es... Pero tengo en primicia para ti, ya que esto es una entrevista histórica, algo, fenomenal. Y es que estoy empezando a escribir sobre mi otro amor perdido, que es la salud. La salud. Este año. Estoy escribiendo un espectáculo nuevo sobre mis tragedias en quirófano. Me parece fantástico. Me parece fantástico. Así que te he hecho caso una vez más. Fenomenal. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Lo que es muy impresionante siempre de tus poemas es que son muy acabados. O sea, no es un esbozo, no es un borrador, es una cosa acabada. Te pregunto, ¿retocas mucho? ¿Trabajas mucho? He intentado conseguir borradores, libretas, fracaso absoluto. Nada, me han mandado 2 poemas con una palabra cambiada y hasta aquí. Entonces, ¿cómo trabajas? Ya, eso es una pena. Siempre nos decían en el curso de escritura, tenéis que escribir a mano para poder seguir el proceso y que luego los tachones vean, te dejen ver cuál ha sido la evolución, pero es que yo no soy capaz de escribir a mano porque tengo muy mala letra y porque voy despacio y mi cabeza necesita avanzar a más velocidad, o sea, necesita que el texto se refleje a la velocidad que va mi cabeza y para eso solo lo consigo en el teclado. En el teclado. ¿Qué pasa? Que yo sobre la marcha del ordenador voy corrigiendo. ¿Y con el móvil? Y con el móvil me pasa igual, en notas escribo muchas veces, pero es que me pasa igual, voy corrigiendo, entonces yo no dejo... huellas. No dejo huellas, no queda el testimonio de cómo... ¿Pero trabajas mucho? Pero los trabajo muchísimo. Y cambian un montón. No dejo huellas, trabajo muchísimo, se está viendo el móvil. Como me has dicho que no querías... Vale. Dámelo, si quieres lo ponemos aquí. Está bien ¿En tu bolso, María? Está bien así. Ahora no se ve. No pasa nada. Has tardado en los trabajo muchísimo. Genial, thank you. ¿Y cómo sabes que se acabó? Porque lo van a publicar ya.
Sí, pero- porque con playas, fíjate que va a salir el año que viene, no en enero, Ah. va a salir a comienzos. Y con playas yo lo leo de vez en cuando y digo, esto le tengo que decir a Viviana que lo vamos a cambiar, de vez en cuando le estoy dando alguna vuelta, incluso me ha pasado algo muy bonito con alguien y he introducido un epílogo que quiero que esté hasta el momento de publicar, pero bueno, seguro que esto lo compartes Igual también. que Borges, ¿no? O sea, los editores tienen que arrancar las hojas, si no, tú seguirías trabajando... Tampoco es que sea una inconformista perdida, pero cuando vuelvo a ellos, una palabra me puede sonar bastante mejor, casi siempre, y la cambio. Por eso miras... No son grandes cosas, pero a veces cositas, son ¿no? palabras. Detalles, ¿no? Otra cosa que también es muy llamativa es todo el elemento musical, el ritmo. ¿Está pensando tu escritura poética para ser escuchada? ¿Para ser leída en voz alta? ¿Tú cuando escribes lo repites en voz alta como hacía Flaubert hasta que encuentres el ritmo, la musicalidad y lo cierras ahí o no? Durante mucho tiempo sí, yo creo que ahora ya tengo un poco incorporado el oído y no necesito tanto hacerlo, porque según lo voy escribiendo lo voy escuchando. Pero durante mucho tiempo lo aprendí en voz alta, como voz tú alta, ¿no? dices. Sí, y ahora es verdad que no lo hago tanto. Bueno, es que ahora también haces espectáculos. Con tus Claro, eso te iba a hemos decir. pasado a Entonces, otro nivel. efectivamente, cuando me pongo a estudiar para los espectáculos, muchas veces ahí, precisamente porque a lo mejor he pecado de no hacerlo cuando lo escribía, hay algo que tengo que modificar porque ya sí, en la puesta en pie ya del poema, ya dicho en voz alta y sobre todo cuando ya le añadimos la música, digo, no, esto necesita por aquí ser recortado o ser alargado o meter otra pausa diferente. ¿Eso es tu mayor vínculo con la poesía de Gloria Fuertes, la oralidad? No lo creo, la verdad, no lo creo. Yo la oralidad en la poesía la tengo porque tengo esta pelea terrible para que llegue a la gente y cada vez hago más cosas para que llegue a la gente y como sé que no se lee, digo, pues me voy a subir a un escenario a decirla, pero a intentar decirla bien, sin que la gente se aburra, a dar contexto antes del poema, a dar cada vez más píldoras de humor antes del poema, porque aunque son poemas terribles muchas veces, al final la pena, tú sabes que es el reverso del humor también en infinidad de situaciones, entonces es lo que procuro hacer, pero todo, la oralidad y todo nace por esta pelea de que me lean. Que te lean, que me lean, que me quieran. Que te quieran. Volvemos al yo, porque me parece muy sugerente lo que has dicho. Yo escribo poemas para que me quieran. Ya hemos hablado de la parte escribo poemas y seguiremos, pero me interesa mucho ese yo, porque en realidad yo creo que entre la centralidad del amor en tu labor poética y las carencias del yo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las faltas o las fallas, etc. Yo creo que hay una relación. Tú dices muy bien en algún momento, y me recuerdo desde siempre escribiéndome, como si fuera una carta, poemas a mí misma, estas son cartas, reconviniéndome, diciéndome que es posible otra forma de querer y de confiar, y hay que añadir y de querer y de ser querida. Yo pienso que... Eso es una parte de un espectáculo. Sí, todo es esto. ¿Vale? Es el último espectáculo. Ahora vamos a hablar de espectáculos. Yo creo que todos esos son temas muy contemporáneos, ¿no? La vida líquida, las relaciones imposibles, el feminismo contra el patriarcado, etcétera, etcétera, que deja en desamparo en realidad una cantidad abrumadora de gente y todos aquí lo hemos vivido. O sea que el desamor, la crónica del encuentro, el renacimiento de ti misma después del paso terrorífico de los amores fugaces y tóxicos, el elogio de la duda, de las amistades eternas, de la trascendencia. Es muy interesante esto, absoluta, de tener una casa y no una habitación con un sueldo, que decía Virginia Woolf, que era dentro de todo era una pijita inglesa, que tú dices muy bien, o insinúas muy bien, que lo importante es tener un trabajo, una hipoteca y una casa, que eso te da un norte en la vida, y especialmente en cuanto a los vampiros que puluyan por ahí, y de esa manera tú tejes un collar propio con tus maldiciones pasadas, que te permite también irrumpir a flote en el mundo con tu sensibilidad, con tus palabras, con tus pensamientos, en tus poemas. Entonces aquí, para mí, emerge el yo poético. Y ese yo poético, la subjetividad poética, de alguna manera creo que viene a suplir
antes de la mirada del otro, o sea, antes de la recepción del poema por los demás, esa emergencia del yo poético con todos sus universos, su contexto, es su gran creación, que para mí es la más emocionante y que viene a suplir la falta de yo, o la falta de autoconfianza, de autoestima, no sé cómo llamarlo, ¿no? Lo más conmovedor para mí es este ser, que plasma su ser en sus poemas, que existe por fin, liberada de la desdicha, de los desamparos de la vida, del silencio, de lo innombrable, y que florece como una planta, ¿no? Como una flor, o sea, ha florecido. Y con su belleza, con su dureza, con su dificultad, con su sensibilidad. Yo creo que para mí tu poesía es esto. Pues no sabes cómo te lo agradezco, vamos. No, es que, Solo un maravilloso escritor, editor y sobre todo un muy buen amigo me vería así. Así que gracias. Porque yo creo que ¿sabes? Pues el cuadro, ¿no? tu composición verbal, que es muy preciso, muy ordenado, no es una errancia, ni una especulación, ni tampoco una digresión, sino es la eclosión en y con la lengua de mundos poéticos que podrían parecer fantásticos o surrealistas, pero que no lo son, y lo esencial no son los mundos en sí, sino el cruce de las palabras y a dónde llevan el sujeto poético por fin creado, por fin existe. O sea, yo sobre todo esto que estás diciendo, lo único que yo podría decir es que lo que sí que siento es que desde que hago esto, y con esto me refiero a todo, a ser poeta y a los espectáculos, por fin siento que estoy donde quiero estar. Y haciendo, o sea, por fin siento que hago algo que responde a quién soy yo. No todo lo que he hecho antes, ni siquiera el periodismo. Eso es. Esto sí me ubica en el espacio-tiempo. Has encontrado tu tierra. He encontrado mi tierra. Tu patria, tu lugar en la vida. Y además que no es solo dentro de los libros publicados, sino que es la poesía viva, la poesía, los espectáculos, todo esto que ahora lo vamos a comentar. Pues es exactamente lo que yo pensaba. Eso es cierto. Incluso quiero dejar ya esos trabajos. La hipoteca está muy bien, pero ojalá poderla pagar con esto. Eso ya es un futuro imposible, pero ojalá. Sí. Pero ojalá. El gran punto es que hasta ahora, ojalá venga esto, hasta que venga lo otro, es que has encontrado una manera, un territorio donde expresarte, respirar, arraigarte, anclarte. Eso es. Y eso es cada vez más notable, porque pasan los años y la impresión que tengo es que estás cada vez más metida, cada vez más obsesionada con la escritura, los espectáculos, etc. Y vamos a más. Entonces lo que a mí más me emociona es la emergencia del sujeto poético, debajo de los escombros, que rompe el hombre y rompe la barrera de silencio y las demás. De ahí quizá tu amor por la escena. Vamos a hablar de la poesía escena. ¿Y finiquitamos con eso? Sí, finiquitamos con esto, vale. Porque que no quiero matar a estos pobrecicos míos. Vale, me cortáis, ¿eh? Porque yo ya estoy... Acabamos con escena. Sí. Vale, genial. Que ya hemos dado alguna pinceladita, pero por eso estaba mirándola ahora. Pero en realidad, tú dices, hago lecturas de poemas, etcétera. Pero no es esto. No son lecturas, no son recitales, y hay detrás de esto toda una historia, porque tú me contaste que primero empezaste a recitar y leer textos de otras personas. No, los míos, con Sandra. ¿Con Sandra, al principio? Sí, pero en micros abiertos y cosas así que no tenían la hilazón de un espectáculo, era simplemente subir y hacer un poema, muchas veces siquiera sin presentarlo, con lo cual la gente se quedaba completamente fría, porque ya puede ser un poema precioso que sales a un escenario, no te conoce nadie, lo dices y muchas veces queda completamente cojo. ¿Y ahora? ¿Qué haces ahora? Cuéntanos. Y ahora, pues un poco lo que te comentaba, todo mi afán es que el poema se pueda entender, porque yo no creo en la poesía inextricable, creo en la poesía bella o en la poesía terrible, pero no en la poesía imposible de entender, no me interesa. Entonces, a pesar de que tenga imágenes a veces difíciles, no quiere decir que tenga que ser todo de una línea cristalina, no, pero sí que se entienda, sí que traspase.
Y para eso, pues la fórmula que yo he inventado pasito a pasito desde aquellos micros abiertos en los que subíamos, decíamos un poema y constatábamos que, bueno, el poema podía estar bien, pero la gente se quedaba más o menos fría porque no da tiempo a traspasar con un poema dicho en voz alta sin más, pues poco a poco la fórmula fue llevando primero en las presentaciones de Son Tormentas a ir contando la génesis de cada poema antes del poema, y ahora ya lo que hago en los espectáculos actuales es directamente mezclar el monólogo, muchas veces monólogo de humor puro y duro, que lo has visto, para introducir los poemas, pero contando de forma narrativa y oral la historia que hay detrás de los poemas, o por lo menos dando claves. Si voy a hablar del aguapé en un poema, antes te voy a contar una historia para que tú sepas lo que son los aguapés y no aterrices ahí diciendo Sí, de pero qué lo que me los está demás hablando. no saben y los espectadores tampoco, cuando van una vez, es que cada sesión es única. Sí, Por ejemplo, esto es el guión del último, ¿vale? Yo estuve ahí, entonces todo está escrito, se lo sabe todo de memoria, ¿vale? Y así para el cada guión sesión. sí, luego voy improvisando mucho, Improvisa pero el guión poquito, sí. ¿eh? Yo lo he visto y lo he leído. Y es así para cada espectáculo. Sí. O sea, no es una lectura, no solo es lo que tú cuentas, es también mucho más a nivel de entrega y de labor. Porque en realidad entre escribir, corregir, publicar, organizar tus espectáculos, porque no solo retomas poemas, sino que escribes más, escribes todo esto, siempre a salvo entre metraje, que yo te animo a que lo publiques tal cual, nada más, sin cambios, etcétera, para que... Y ese fue el primer nombre, luego lo llamamos el mercado sentimental, nada verdad, que ver. Es verdad. La dirección escénica, aunque la hagas sola o con alguna ayuda, la haces. Tu trabajo de actriz y lo que nos has contado ahora es lo que me has contado a mí varias veces, que es la felicidad profunda que te da ese lugar que se llama el escenario, ¿no? Profunda. De hecho, probablemente lo único que me da felicidad real en este momento de mi vida. Porque con todo esto, la poesía se ha convertido para ti en un modo de vivir, ¿no? No solo es escribir cuando vuelves a tu casa por la noche, etc. No. Es ya... No, y aspiro a que sea mi modo de vivir, por eso te decía, ojalá poder pagar las facturas con eso, porque es lo que realmente me hace feliz, verdaderamente. Lo que sí me sitúa en el espacio-tiempo, por fin, yo cuando estoy en el escenario es un... Sí, mejor. Vale, como de... Gracias. Y luego, si me permitís, dos preguntas que son las últimas de verdad y ya está. Ya lo sé. Dos. Eso cuando ella diga. Innegociable. Dos. Pequeñitas, ¿eh? Están aquí, dos, tal cual, ya está. Vale. De hecho, aspiro a que sea mi modo de vida, porque es lo que de verdad me da esa felicidad. Estar en el escenario es una dosis muy alta de felicidad, porque yo creo que tengo como un divorcio muy grande entre la realidad y yo. Yo nunca acabo de estar en el presente, yo estoy aquí, pero bueno, de hecho ahora sí estoy muy centrada en esta entrevista, pero normalmente estoy en cualquier situación, estoy en el pasado o estoy en el futuro, en el escenario, yo estoy en el presente, es lo único que me reconcilia con esa dimensión del tiempo, y yo creo que por eso me hace sentir tan bien y por eso lo necesito tanto, y por eso cada vez voy a apostar más por hacer esto. En alguna entrevista dijiste, cuando escribo no lloro. ¿Ayuda la poesía a combatir los males de la vida? Sí. ¿Las cura? Sí, bueno, no, curarlos no, pero cuando escribo no lloro, porque además cuando escribo tengo que haber superado ya mínimamente ese dolor. Es más bien cuando lloro no escribo. Sí. Cuando estoy llorando lloro. Pero esto pasa menos. No puedo escribir. Sí. Escribas más de lo que lloras. Bueno, por la producción que tienes. Que ojalá, pero bueno, lloro mucho también. Una pregunta que te quería hacer, tu productividad es alucinante porque ahora tienes el libro que se publica en 2027, me acabas de decir que has empezado otros sobre cuestiones de salud, y yo me imagino que todo lo que está aquí, me lo dijiste tú, Sentirse al salvo de entre metralla, que al final... ¿El mercado sentimental? Eran todos poemas nuevos, salvo uno. O sea, que tienes otro, ¿no? O sea, sí, tengo un libro entero. Tienes un libro entero, además del libro de la salud. Sí, pero ese no tiene forma todavía. Vale, pero... No tiene forma, está un poco abigarrado, se tiene que encontrar su caminito. Sí, lo que sí que voy aprovechando es, voy extrayendo de ese libro poemas para los espectáculos. Okay.
pero todavía no tengo ninguna prisa porque como las editoriales van tan despacio, primero prefiero publicar Playas Posibles, que tenga su recorrido y luego ya con toda la producción que tenga me pondré a dar forma a algo, porque insisto, el libro a día de hoy y más en lo nuestro, en la poesía, es que es lo de menos. Entonces prefiero invertir muchos más esfuerzos en convencer a la gente de que la escuche, de que por lo menos venga al espectáculo y salga diciendo: no me he aburrido. Yo con eso me doy súper por satisfecha. Luego, afortunadamente, suelen pasar cosas mucho mejores, ¿no? Hay gente que se emociona. En el último nos reímos mucho y a mí eso me dio muchísima felicidad ver que funcionaba, ¿no? Que nos reíamos todos, tanto vosotros como yo. Genial, pero con que no se aburran, yo solo quiero erradicar la idea de que la poesía tiene forzosamente que ser aburrida. Ya eres misionera de la poesía, ¿no? Soy misionera de la poesía. Hay mucha poesía aburridísima, pero no es necesario que lo sea, Ya. pienso. Última pregunta. ¿Has escrito? Una persona no es lo que pierde, es lo que encuentra. ¿Yo solo he escrito cuándo? En el libro de la tele. Sí, lo Claro, en el libro, claro, 2014. ¿Qué has encontrado, querida María, tu escritura poética en tu vida con la poesía? Me encontraba a mí, como te estaba diciendo, poca cosa, poca cosa. He zurcido el costurón este que tengo yo de divorcio con el mundo. Es muchísimo, he encontrado una vocación y he encontrado la locura de que ahora quiero dinamitar mi vida profesional para que esto sea mi vida profesional. Es decir, he encontrado también un camino y una aspiración. Poco más se puede pedir, ¿no? Creo que ya está.